todos. Creo que por ahí vi a Gustavo, que lo estaba saludando. Gus, por fin me acuerdo lo que te iba a decir. Pero bueno, después te digo. A todos, gracias por entrar. Vamos a dar unos 3 minutitos más para que otras personas se conecten. Que hemos recibido algunos mensajes por nuestro grupo de WhatsApp Business y bueno, me alegra verlos a todos por aquí. Estoy segura que vamos a compartir un espacio bien relajado y nutritivo para todos. Por favor, siéntanse libres de presentarse, de conversar, quienes están aquí. Al que invita a la gente, pues. Al anfitrión, eso. Espera al anfitrión para comenzar esta reunión. Hola a todos, ¿todos me pueden escuchar? Sí, yo te escucho. Ok. Bueno, les comentaba que le vamos a dar como unos minutitos ya bueno, 2 minutos más a otras personas para que se conecten y nada, les arrancamos, que esto es un espacio para conversar, no es una clase. Hola. Hello. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién nos está saludando? Veo a, no sé. Claudia. Hola, pero no Claudia, sé por qué no me veo yo. Bueno, pero te escuchamos, que es buena noticia. Súper. ¿Cómo estás, Claudia? También veo a Muy bien, Edwin. gracias. ¿Y ustedes? Bien, todo bien, gracias a Dios. Todavía te aviso cuando termino para ver si todavía está en reunión. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Bueno, arrancamos. Le dimos unos 5 minutos a todo el mundo, igual el espacio queda abierto y pueden seguir entrando. No voy a poner... Mariana, ¿no escuchas? Pero nos ves. Bueno, a todos les doy la bienvenida a este espacio. Como les comentábamos online, esto es un espacio para conversar, le decimos conversatorio estratégico, así que por favor siéntanse libres de intervenir cuando quieran. No los vamos a poner en mute a ninguno de ustedes, que es lo que usualmente hacemos en las clases virtuales o los talleres que grabamos con nuestro equipo de trabajo, los in-company, con nuestros clientes, los in-companies externos, sino que la idea es que conversemos todos, así que siéntanse libres de saludar, de decirnos desde dónde se conectan, antes de que arranquemos. Veo algunas personas que creo que escuché a alguien con acento panameño que me encanta, así que bueno, siempre Hola. de presentarse quienes estén aquí. Claro, ok. Eso sería... Mucho gusto, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia y sí, soy de Panamá. Hola Claudia, un abrazo. Espero que estés muy segura y siguiendo las recomendaciones globales, ¿no? Para todos resguardar. 100%.
Sí, de esto vamos a salir, pero hay que primero resguardar la salud y la vida, la de nuestra y la de otros. Así es, amén. Isabel, te acompaño. Un placer, Daniel Belanza, invitado a través del enlace que la señora Claudia me extendió, interesados un montón en ver cómo hacemos el mejor manejo a una gestión o una circunstancia que se escapa de nuestras manos y definitivamente nos afecta a todos, pero una intención de gestionarla de la mejor manera pues puede ser un gran aliciente a mayor daño en un proceso de comunicaciones. Es verdad, tiene mucho sentido lo que dices porque tenemos que buscar la manera más asertiva de comunicar todos los mensajes que suceden a medida que un hecho como este se va desarrollando, porque no es algo que sucedió un día, sino que tenemos que ser muy prudentes en analizar qué es lo que está sucediendo a medida que comunicamos mensajes claves a las audiencias con las que nos relacionamos. Y es algo que vamos a abordar con detalle hoy, así que siéntanse totalmente libres de interactuar o incluso plantear sus propios casos que ayudan mucho a esclarecer parte de la teoría, ¿no? Excelente. Voy a arrancar comentándoles, pero todos pueden ver la pantalla para aclarar. Sí. 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 La idea es que esta pantalla nos sirva como guía a todos, de que sepamos de qué estamos hablando y podamos de ahí tomar nota o hacer un resguardo de lo que quisiéramos aclarar más adelante. Como les comenté al principio, esto es un conversatorio y vamos a hablar acerca de la gestión de la comunicación en tiempos de contingencia. Antes de iniciar, quiero dejar muy claro que en comunicación existe una diferencia entre lo que es una contingencia, que es un hecho que se suscita de forma inesperada, pero que tiene un inicio y un fin muy rápido y que impacta directamente en una audiencia específica. La crisis es algo que no esperaba para nada la organización, impacta directamente en todas sus operaciones, en todos sus stakeholders. Stakeholders son todas las audiencias internas y externas con las que nos relacionamos, y que por ende implica que vayamos desarrollando una estrategia de comunicación a medida que el hecho o la crisis se desencadena. Lo más retador de un proceso de crisis es que amerita comunicación constante y directa con todos los grupos con los que nos relacionamos, y hay que tener un liderazgo clave y un vocero específico para comunicar esta acción, aunque a veces la posición que tome la organización no sea la más simpática, por ponerlo en un término que todos podamos comprender, para cada una de las audiencias. Más adelante van a ver que hacemos una diferencia entre la comunicación partiendo de una persona jurídica y un individuo. Lo más retador de todos, tanto el individuo, pero en especial el ente jurídico, la empresa, es que interactúa con diferentes audiencias al mismo tiempo. Por lo tanto, muy probablemente, la posición que fijemos ante un proceso de crisis no va a ser siempre agradable para todas las audiencias en general. Y ahí es donde está el reto. Y cuando esto nos sucede como individuos, lo que más va a tender a pasar en nuestro cerebro, es decir, en la psicología humana, es que tenemos barreras, o no nos gusta caer bien a todos, o no ser los que dan la buena noticia. Entonces vamos a abordar un poco, no solamente la comunicación, sino cómo el comportamiento humano tiende a actuar en medio de situaciones de crisis que generan fricción, es decir, situaciones incómodas, cómo aprender cómo aplicar herramientas que nos ayuden a gestionarlas mejor, y al mismo tiempo identificar las mejores estrategias de liderazgo en estos procesos. Ojo, líder no siempre no significa ser el que da las buenas noticias y el más simpático y el más popular. En verdad, líder es avanzar con una visión hacia una meta, incluso cuando hay que superar procesos muy retadores e incluso desagradables. Y por último, a los que están aquí, que son gerentes del hogar, amos o amas de casa, también los tomamos en cuenta. Así que por favor, quédense, interactúen, porque al final, no porque sean menos importantes, sino que se van a dar cuenta que creamos esto para que todos veamos que gerenciar la casa, que ahorita todos tenemos el reto de estar muchos trabajando desde la casa, es muy similar a gerenciar una organización, una empresa como tal. Así que por favor quédense y no tengan barreras para interactuar constantemente. Imagínense que estamos todos y solamente levanten la mano
para dejar su experiencia o aclarar alguna posición. ¿Estamos listos? Tengo algunos mensajes por chat que voy a analizar. Arranquemos. Hoy vamos a hablar acerca de qué es comunicación, los 10 mandamientos de la comunicación en tiempos de crisis, cómo aplicarlos, y algo importante, los 10 mandamientos de la comunicación se los dejo en especial porque en verdad lo deberíamos aplicar todos los días de nuestra vida, como humanos y como miembros de una organización como tal. Pero situaciones como esta, una de las cosas positivas que nos dejan las situaciones de crisis es que nos hacen detenernos para reflexionar antes de actuar. Los errores más comunes al aplicar estos mandamientos, la comunicación del líder, el jefe o el dueño del negocio en medio de la crisis, el silencio en la comunicación y por qué tendemos a utilizar el silencio, cuándo es positivo y cuándo no, y sobre todo dejar muy claro la diferencia en lo que es silencio, la estrategia de omisión, que en la comunicación existe una estrategia que se llama omitir, y no significa mentir, dejar claro esa diferencia, y la ecuación de oro en la comunicación. ¿Qué decimos? ¿A quién lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? ¿A través de qué o de quién lo decimos? ¿Y a quién se lo estamos diciendo? Así que dicho esto, porfa arranquemos, siéntense en casa, tómense su cafecito o lo que quieran, y seamos lo más humanos posibles en medio de esta situación. Algo importante es, y ustedes me dirán qué les parece, todo lo que hacemos o decimos es comunicación. Todo tiene un significado para alguien. Partamos de entender que comunicar significa incluso el silencio, los gestos que utilizo, los colores que uso, el tono que utilizo para hablar, el momento, es decir, la pertinencia, la regla de la pertinencia en la comunicación al transmitir un mensaje, el estilo que yo tengo para transmitir las cosas. Y esto impacta mucho en los rasgos de nuestra personalidad y en cómo vayamos desarrollando las capacidades para comunicar y para conectarnos con otros, que es lo que llamamos comunicación con propósito. Todo tiene un efecto de comunicación. Todo, al utilizar la frase todo comunica, todo significa, lo que quiero poner sobre la mesa es, todo lo que decimos o hacemos o dejamos de decir tiene un significado para alguien, para el que lo comprende, para el que recibe el mensaje. Y comprendamos que entendemos... Pues hay que sancionar, no es cumplimiento forzoso. Un cumplimiento forzoso es que tú hagas efectiva lo que manda la ley, pues. O lo que manda lo que tú hagas efectiva la decisión de un tribunal. Creo que la sería persona que la tiene que cumplir no la cumple y tú la ejecutes. Yo creo que eso tiene que ver. Creo que se unió con una llamada. No tiene nada que ver con cumplimiento forzoso. Tú te pones las sanciones. Las sanciones a Venezuela, pues. Hay sanciones, pero nadie le paró esa vaina, pues. Okay. Claro, ese es otro Charlie. Creo que Leonel está viviendo con pasión la crisis de Venezuela. Los puse en mute a todos, pero voy a poner en mute a Leonel, a ver si lo ayudamos. Que no lo consigo porque hay mucha gente. Hablando de la pertinencia. Creo que Leonel se salió. Creo que Leonel se salió, ¿cierto? A ver. Isa, ¿qué te parece si nos quedamos todos en silencio y el que quiera hablar desactiva su micrófono? Sí, por favor. Es que si yo les pongo yo a todos, después ustedes mismos no se pueden desmutar. Doctora, muchísimas gracias por venir a la audición, el programa Brújula Internacional en estos momentos. Yo creo que los voy a tener que mutear a todos. No, y escríbeme, por favor. Me siento en una clase en vivo y directo. Ok, les voy a poner en mute a todos, por favor no duden en escribir en el chat o levantar la mano. En los países... Voy a dejar el chat por aquí para que no se me olvide y voy a estar chequeándolo cada cierto tiempo.
De todas maneras, yo puedo ver que esto titila cuando quieran participar, por favor no dejen de hacerlo. Les comentaba que todo lo que comunicamos tiene un significado para el que lo recibe, para el que lo escucha. Pero lo más interesante del proceso de comunicación es que comprendemos partiendo de nuestro conocimiento, las experiencias que hemos vivido, los valores o las ideas que tenemos sobre ciertas circunstancias o entes en situaciones en específico. Así que hay que ser muy prudente al momento de comunicar, de transmitir los hechos y la posición que tenemos sobre una situación de la manera más objetiva, clara y directa posible, tomando en cuenta la regla de oro de la comunicación, a quién le estamos hablando y de qué le estamos hablando, y el resto de las constantes que están en esa regla, que dice a quién le hablamos, de qué hablamos, a quién se lo transmitimos, cuándo y cómo. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros sesgos cognitivos son todas las experiencias, los conceptos culturales, sociales, educativos a los que nos hemos expuesto como humanos. Y eso impacta en la forma como comprendemos un mensaje. ¿Les ha pasado alguna vez que alguien dice algo y tú inmediatamente estás pensando, con esto seguro lo que me quiere decir es esto seguro lo que va a traer como consecuencia es lo siguiente, esto seguro lo están diciendo por esto que pasó? Empezamos a pegar piezas en nuestro cerebro. Eso es natural del sistema 1 de nuestro cerebro, la forma como pensamos. Hay un sistema 1 y un sistema 2. Un estratega en comunicación tiene claridad de que así funcionamos, así que somos muy directos, muy objetivos, muy claros al transmitir un mensaje. Nos enfocamos en saber que todo el mundo está en la misma página y comprendió lo que transmitimos, o al menos la mayor cantidad de personas posible. Y número 2, cuando recibimos un mensaje, controlamos el impulso del sistema 1 de querer sacar conclusiones o agregar más de lo que hay. Regla número 2 en la comunicación. Lo que ves es lo que hay. Ni más ni menos. Voy a leer un poquitito por aquí para no irlos dejando como por fuera. Disculpen, fue una pregunta que me hizo mi hija. Tranquilo, Nel, fue como le agregaste swing al momento. Tuvimos como una situación real. Sigamos. Esto es un conversatorio, no es una clase. Lo que conocemos es más que la información que leemos y recibimos todos los días. Hablando de sesgos cognitivos, es decir, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y la forma como nosotros evaluamos situaciones en general, se basa en la información que leemos y recibimos todos los días por diversos canales, más hoy en día en la era de la hiperconexión. Son nuestras experiencias pasadas, dentro o fuera de la organización. Y aunque la organización haga un esfuerzo importante y positivo inclusive, por formar nuestra forma de actuar dentro de la organización, nosotros traemos ciertas experiencias y estructuras de valores y códigos éticos y morales que impactan al evaluar la situación. Y en estas dos últimas líneas, algo muy importante en los procesos de crisis. Cuando estamos gerenciando un proceso de crisis dentro de la organización e incluso personal, van a tender a surgir, nuestra visión va a impactar nuestra forma de ver el hecho a partir de lo que nosotros identificamos como una prioridad, lo que a nosotros nos genera miedo, estrés, incertidumbre, la edad que tenemos impacta y nuestra visión o conocimientos socioculturales, lo que nos han enseñado en el hogar, lo que establece como prioridad el entorno social o el país o la ciudad en la que nos desarrollamos y lo que están diciendo en ese entorno acerca de lo que es importante o el impacto de lo que está sucediendo. Así que un reto muy importante al comunicar como organización o como líder de una empresa es ver el hecho como lo que es y alinearlo directamente con los códigos éticos y valores de la organización y número 2, el modelo de negocio del mismo y cómo los recursos principales de la organización deben ser resguardados al tomar una decisión. Muchas veces, la mayoría de las organizaciones van a resguardar primero a su gente, pero no necesariamente el modelo de negocio está enfocado a veces en todas las organizaciones en gente. Dejo esto sin el aire, tomando mucha responsabilidad de lo que digo, porque hay muchos mensajes en el mundo digital en este momento haciendo gran énfasis en las empresas verdaderamente comprometidas que no han generado despidos. Puede ser que estratégicamente eso sea necesario, puede ser que quienes tomaron esa decisión tienen otra visión, otras prioridades personales o de negocios, pero también puede ser que el modelo de negocio no pone en primer lugar para que el negocio sobreviva a la gente, por muy duro que esto pueda
sonar. Y nosotros como comunicadores, si hayamos sido formados para eso, no, tenemos que aprender a ver los hechos como lo que son. Y la objetividad no siempre le cae muy bien a todo el mundo. Seguimos. Los 10 mandamientos de la comunicación. Antes de abordar los 10 mandamientos, les digo algo que les comenté al inicio. Como entidad jurídica o como individuos, nos relacionamos con diversos públicos o personas a la vez. Definir una posición acerca de una situación de contingencia, la mayoría de las veces no va a ser de agrado para todos con los que nos relacionamos. Y esto impacta mucho en nuestros códigos éticos y las prioridades de la organización, que es lo que les comentaba. Es muy difícil establecer una sola posición, pero es lo más acertado. ¿Les ha pasado que interactúan con alguna organización, con algún representante de la organización, o con alguna persona que te dijo algo a ti, pero hablaste con otro ente relacionado contigo y a ellos les dijeron algo totalmente distinto? Buscar querer dar el mensaje más simpático para cada ente con el que nos relacionamos no genera, no construye reputación positiva para la organización. Todo lo contrario, genera ambigüedad e incluso desconfianza. Tengo a alguien por aquí, creo que en el chat. Juan Contreras, así es, en ocasiones debemos despedir a algunos empleados para garantizar el empleo del resto. Es una decisión dura, es difícil de poner sobre la mesa, y en verdad los invito a que en este espacio se sientan seguros de expresar lo que están viviendo o lo que sucede, porque la necesidad humana, y así es como funciona de muchas maneras la psicología humana, de querer ser aceptado, caer bien, decir lo que todos esperan escuchar, en verdad a veces pone en tela de juicios las decisiones difíciles o retadoras que una organización y sus representantes tienen que tomar. Siéntanse libres y seguros de expresar en este espacio los retos por los que pasan, porque lo más difícil, pero al mismo tiempo lo más acertado del manejo de la crisis de una organización es entender cuál es el hecho, qué debo hacer estratégicamente, incluso si tengo que dar un trago muy grueso al emprender esa acción. No tiene nada que ver con que sea una decisión personal, solamente que somos humanos y todo se va a sentir personal. Los 10 mandamientos de la comunicación, sean en situaciones de crisis o no, son estos. No mientas. Y mucha gente cuando hablamos de esto en talleres o en sesiones de consultoría les da esta risa. Pero no mientas. Y ahorita vamos a ahondar en cada uno de ellos. No digas nada que no quieras que se divulgue. Estrategia de omisión. No debe ser confundida con el mandamiento número 1, no mentir. Omitir y mentir son cosas totalmente distintas. Mentir significa cambiar el hecho, vestir el hecho de una manera distinta, vestir la solución de una manera distinta, ofrecer cosas que tú sabes plenamente que no van a suceder con un objetivo final, que incluso tiene que ver con la persuasión, con acciones de populismo. Algo muy interesante de los 10 mandamientos de la comunicación, que lo pueden investigar más adelante o me pueden escribir y se los envío, es que los 10 mandamientos de la comunicación tienen del otro lado los 10 mandamientos de la gestión de comunicación en medio del populismo o para generar amarillismo. Entonces, cuando tú decides mentir, tiene un propósito final que tiene que ver con la persuasión, con alcanzar un objetivo final, diciendo lo que el otro quiere decir, cambiando por completo el hecho o cambiando por completo la solución. Y es una acción consciente, no inconsciente. El punto número 2 es, no digas nada, el mandamiento número 2 dice, no digas nada que no quieras que se divulgue, no para mentir, sino que no todo, recordemos la ecuación de oro de la comunicación, ¿qué digo? ¿A quién se lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? No todo tiene que ser divulgado a todos los stakeholders, a todas las audiencias. No todos necesitan saber con detalle ciertos puntos relacionados al hecho o a la crisis. Por ejemplo, tal vez tu junta directiva, tus socios necesitan saber el estado financiero de la organización para tomar decisiones. Pero ese estado financiero tú no tienes por qué comentárselo o no hay necesidad de exponérselo a todos los colaboradores de la organización o a tus proveedores o a la comunidad en general a quien también le estás emitiendo un comunicado. No, hay puntos específicos en la gestión del negocio que no tienen que ser comunicados y esa es la estrategia de omisión. No tengo por qué comunicar todo a pesar de que conozca todos los hechos.
La gestión saludable de la comunicación en las organizaciones hace que el comunicador esté dentro de los cargos directivos. Esto es lo que se llama comunicación integral o DIRCOM, y tiene como propósito que entendamos el estado, la temperatura del negocio en cada una de sus áreas, en la operativa, en la financiera, en la gestión de gente, para poder comunicar de manera eficiente y efectiva, y conociendo muy bien qué debo decir y qué no, cuándo y cómo y a quién. Leo el chat rapidito. Más que persuasión sería manipulación. Bueno, lo dijo Darío, no lo dije yo. Que conste. Mandamiento número 3. No concedas entrevista con prisa. Y esto lo van a ver también en los errores más adelante, en los errores más comunes al aplicar los 10 mandamientos de la comunicación. Una entrevista es incluso las preguntas que llegan a hacerte tus colaboradores o tus empleados, tus compañeros de trabajo, incluso tu familia, acerca de una situación en particular, una situación de crisis, un hecho que se ha ido regando, difundiendo en diferentes áreas del entorno. No concedas entrevistas, no necesariamente estamos hablando de periodistas o influencers que ahora quieren contactarlo a uno directamente por las redes sociales. No estás listo, si todavía no has fijado una posición clara, si todavía no tienes claridad en el mensaje que quieres transmitir, el impacto que va a tener en el entorno y en los diferentes stakeholders, no accedas a la entrevista. Aprende a decir, no estamos preparados todavía, no hemos definido un comunicado, no hemos definido todavía un comunicado claro sobre esta posición, y apenas lo tengamos, te contactaremos. Esto puede sonar muy estructurado para decírselo a un compañero de trabajo, a un empleado o a un colaborador de la organización. Pero sé humano y vulnerable al transmitirlo. Todavía no tengo una respuesta para eso, apenas la tenga te contacto. Suena simple, nos sentimos forzados o incómodos al decirlo, pero nos hace líderes aprender a decir la palabra más acertada incluso en los momentos más difíciles. Edwin dice, en mi país, con tal de ser el primero en dar la información, el primer error que hacen es filtrar los datos o correr a dar la entrevista, articular una línea con el equipo del gobierno central. Sin articular una línea con el equipo del gobierno central. Edwin, algo que sucede mucho en las comunicaciones de hoy día, especialmente las relacionadas con gobierno o política, indistintamente que sean entornos latinos, ahorita voy a hacer un segundo paréntesis sobre esto, y en América, en Estados Unidos, es que estamos muy expuestos a las comunicaciones populistas, que tienen que ver con decir lo que el otro quiere escuchar. Esto es exacerbado por las redes sociales, donde hay mucha información o comunicación que está creada para impactar la emoción, la emotividad del receptor, y no necesariamente para transmitir el hecho o la situación como es. Esto genera una adicción o un comportamiento constante, un hábito en la interacción humana. Entonces, en los mercados latinos es muy común que tendamos a querer ser los primeros en decir algo para decirlo, e incluso sin tener claridad en lo que queremos decir, e incluso buscando decir lo que todos quieren escuchar. Es común, pero también sucede en mercados americanos como Estados Unidos. Y es exacerbado por la forma o la estrategia o el estilo de comunicación de gobernadores, de individuos en áreas en puestos de poder en gobernación, por la política y sobre todo por el impacto en la forma como interactuamos a través del mundo digital. Número 4, no des respuestas largas e incoherentes. Muchas veces al dar una respuesta a alguna pregunta en una entrevista, sea dentro de nuestro town hall, es decir, en la reunión que hacemos con todos los stakeholders, con todos los miembros o el público interno de la organización, con nuestro equipo de trabajo, con mi compañero de trabajo, con mi socio, me hace una pregunta y yo no sé parar de hablar. Lo que veo es lo que hay, el hecho es lo que hay, sé prudente, sé conciso y preciso. No le quites información, no des de más. Aprende a decir, esto es lo que hay. Porque muchas veces agregar puedes ir en contra del mensaje que en verdad queremos transmitir. Puedes dar datos que el otro puede recibir de una manera no acertada de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. Mensaje número 5. No repitas ni las palabras ni las frases negativas de los periodistas. En la parte de periodistas pueden
Pueden sustituirlo por interlocutor, es decir, la persona con la que estoy hablando. Esto tiene mucho que ver con la capacidad socioemocional, o lo que otros conocen como capacidades blandas, o algo aún más común o popular, la inteligencia emocional al interactuar con otros. No repitamos las frases negativas, no repitamos las frases que son excluyentes, no repitamos las frases despectivas. Incluso si el interlocutor está diciendo que eso lo dijimos nosotros o nuestra organización. Al nosotros repetirlo, uno, estamos cambiando nuestra línea discursiva. Nosotros no trajimos eso a la mesa. No tiene por qué ser parte de nuestro discurso. Número 2, nos desconcentra. Y número 3, le abrimos la puerta a que tenga impacto en nuestra emoción, en cómo nos sentimos acerca de lo que estamos diciendo. Tenemos que ser lo más objetivos y lo más posible en lo que planificamos transmitir. ¿Tiene esto sentido? Porque cualquier cosa, por favor, solamente escriban lo que ven, que estoy chequeando el chat lo más constante posible. Número 6, no pierdas el control de la entrevista. Esto, voy a leer aquí rapidito. Dice Pedro Manuel, ¿cómo manejar preguntas que direccionan a mostrar debilidades de la empresa? Manuel, ¿debo entender con esto? Déjame ver quién tiene el micrófono abierto. Creo que ya. Ok. Manuel, debo entender con esto cuando te dicen algo como, voy a poner un ejemplo, no sé, lo más abstracto, sacado del sombrero, así posible. Vamos a decir que tú tienes una empresa que tiene como debilidad que hace unos meses tuvo, no sé, un derrame petrolero. Y todavía no han reconocido, no han arreglado todos esos problemas. O el impacto ambiental o social que tuvieron. Y ahora estamos en una situación como la del COVID-19, y el periodista o tu equipo de trabajo o tu socio o la directiva te dice cosas como, no has ni siquiera podido atacar esta situación y me vas a decir que vas a poder manejar esto. Importante. 1. Estamos hoy abordando el tema relacionado a COVID-19 y el impacto en la organización. Comprendo perfectamente que tenemos puntos por tocar en otra área, pero no es el tema que traemos a colación el día de hoy. Y si es un periodista, te va a dar con todo para que le des información, incluso para sacarte de tus cabales. Va a utilizar mucho la retórica e incluso la manipulación, y aquí se aplica este concepto, para levantar la mano y volver a decir. Quiere decir que a ustedes no les importa lo que ya hicieron, sino que ahora y va a utilizar palabras como, vamos a trasladar la atención a esto. Quiere decir que mantente en tu discurso fuerte, puro y duro. No he dicho esto, estoy diciendo que el tiempo que tenemos y el mensaje que queremos transmitir y en el que nos queremos enfocar para que llegue de forma contundente a las audiencias es el siguiente. No estamos abriendo las puertas para y estamos dispuestos a atender todas tus inquietudes en otro espacio. Sé contundente, no permitas que te saquen de la línea. En el momento que permites que te saquen de la línea discursiva, lo que sucede es que pierdes el control. Tú no llevaste un mensaje, mandamientos 1, 2 y 3, tú no llevaste un mensaje preparado para esto. Te vas a enganchar en algo que te va a impactar emocionalmente, te puede generar frustración o rabia y puedes tender a dar una respuesta no indicada. Mantente enfocado. No estás ahí. Muchas veces cuando estamos transmitiendo mensajes contundentes en tiempos de crisis, lo que vamos a transmitir no va a caerle bien a todo el mundo. Y querer caer bien puede ser un error. Nosotros estamos tomando una posición responsable para poder contener la situación lo más posible. Y esto puede ser que no sea atractivo para todo el mundo. Y nunca, ni siquiera en nuestra vida personal, vamos a poder caerle bien a todo el mundo, cuidando las distancias de esta frase, ¿no? Isabel, te hago una pequeña consulta. Te escucho. Estoy estableciendo al momento que te escucho una diferenciación clara entre el proceso de comunicación y el proceso de conversación. Yo quiero que me establezco como marca, porque puedo ser persona, empresa que habla al colaborador, puedo ser empresa que dirige las comunicaciones de una marca y soy interlocutor entre la marca y el usuario final o el espectro de quien nos escucha, o puedo ser la misma marca el que se dirige a mi usuario final. Pero cuando yo establezco la comunicación y tomo estos principios, yo establezco el criterio o el mensaje que voy a enviar, pero no necesariamente estoy dispuesto a recibir la reciprocidad del mensaje que viene hacia atrás.
o esto también aplica cuando ya no es una comunicación, sino una conversación dual, en donde hay receptor y oyente, y yo estoy en una dualidad de mensajes, porque me queda esa pequeña duda de hacia dónde va dirigida esta aplicación de mandamientos o de normas. Cuando estás en un proceso de una conversación, mi colaborador hace una semana me cuestionó si la empresa tenía solvencia económica para asumir una circunstancia como esta, que es tan ajena para mí como para él. Me veo expuesto o amenazado en su planteamiento, y yo, si no le respondo en ese momento, también me estoy mostrando aún más débil al momento que no le doy la seriedad y la respuesta que le dé la paz a él. Entonces, ahí es donde quiero entrar en la consulta propicia de decir, ¿esto aplica cuando es una conversación o es solo un tema de comunicación donde yo mando un statement y me retiro? Sí, es una excelente pregunta. Cuando yo quiero dar un comunicado, o sea, porque puse un memo, me paré frente a toda la organización a transmitir un mensaje, porque fui a los medios a transmitir un mensaje. Esto es cuando yo simplemente voy a hacer una acción de difusión para establecer mi posición. Y luego de esto tiene una permea hacia abajo para luego nosotros controlar o tener el mayor control posible y escuchar el impacto de nuestra posición en espacios de conversación, que es lo que tú me preguntas. Dentro de la organización sí debe haber planificación para generar espacios de conversación entre nuestros equipos directamente, escuchar lo que a ellos les preocupa, escuchar cómo esta situación podría impactar. Lo que más te va a preguntar un colaborador es mi estabilidad, cómo esto afecta para mí, va a haber mañana, qué va a suceder, qué planes tiene la empresa. Y tenemos ahí que ser vulnerables y directos dentro de la formación que tengamos. Esto toca varias áreas que vamos a tocar más adelante y luego me devuelvo a leer los mensajes que todos han ido poniendo en el chat. Pero como el ejemplo que tú das, mi colaborador me preguntó si la empresa tenía capacidad financiera para pagarles. Lo que debería suceder en el mundo ideal es que ya la organización te haya dado una información clara acerca de cómo esto va a suceder. Si aún no tienes esa información, tienes que ser lo más vulnerable, te recomiendo como líder, ser lo más vulnerable, humano y directo posible. Es dejar claro que estas son las acciones que estamos previendo, estamos haciendo todos para mantenernos activos en medio de una situación tan difícil, y voy a mantenerlos informados acerca de los que les preocupa. No tengo información acerca de con detalle, acerca de cómo la empresa va a asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros. Inclúyete, dilo, que eso me incluye a mí, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo por obtener esta información y responderte. No puedes controlar, si la empresa no te dio esa información, no te expongas al decir, estoy seguro que sí, estamos tratando, nunca nos han desamparado. No prometas. Expresa con verdadera calidad de líder, que incluso a ti te preocupa, que a ti te afectaría y que estás buscando respuestas. Pero no tienes que dar información que no tienes. Porque claro, él te va a presionar en buscar la serenidad que necesita o la respuesta que necesitas. Pero si no la tienes, no se la puedes dar. Y te recomiendo dejar con claridad, voy a seguir recibiendo toda la información, llevándome sus preguntas para llevarlas más arriba y traerles respuestas. Ese es el trabajo que estoy haciendo ahorita. Algo importante es que cuando generamos los espacios de comunicación en gerencia media, es dejarle claro al equipo que nosotros somos su interlocutor, que nuestro trabajo como comunicador y como líder es escuchar lo que a ellos también les preocupa y llevarlo a otra instancia para traerles respuesta, que esto se está desarrollando y que mi mayor propósito, en este caso hablo de ti, mi mayor propósito es irle trayendo respuestas a medida que las tenga, pero lamentablemente no las tengo todas en la mano en este momento. ¿Tiene sentido? No sé, creo que fue Daniel que me hizo la pregunta y no sé si el mensaje llegó. Te escuché perfectamente, te respondí al mensaje, solo que no quería seguir abriendo audio. No te preocupes, dime, que lo que quería saber es como si tiene sentido o si te queda alguna inquietud. Y no, sin duda alguna, me queda sentido. La verdad, yo puse el ejemplo de la compañía para crear un planteamiento, no porque lo haya afrontado o asumido. Me lo consultaron y pude manejar la circunstancia.
lo que yo quise plantear fue si la comunicación está establecida cuando yo como ente decido mandar un mensaje y me establezco en mi parámetro de que lo que quiero abrir de derecho a comunicación y mensaje es esto, o si esto también aplica cuando es una conversación donde mi mensaje importa tanto como el que recibo. Ok, esto es importante. Hay tipos de comunicación. La comunicación tiene difusión, promoción, pero siempre, sea cual sea el tipo de comunicación, lo que tú comunicas va a generar un efecto. Nuestro trabajo como emisores es analizar ese efecto para que en verdad haya retroalimentación. Incluso si lo que emitimos fue un comunicado, que los comunicados tienen como característica difundir. Te dije, esta comunicación es unidireccional, pero voy a medir qué impacto tuvo lo que dije. Sea porque después empezaron a preguntarle internamente a sus jefes directos, porque fueron al sindicato, qué impacto tuvo, para poder ir ajustando los siguientes mensajes o las siguientes estrategias. Entonces, cuando tú me dices, si esto es un espacio de conversación ideal, este tema de 10 mandamientos de la comunicación en tiempos de crisis tiene que ver con principalmente cuando emito un comunicado con estilo de difusión, unidireccional. Pero va a traer impacto y deberíamos seguirlo aplicando cuando tenemos espacios de interacción abiertos, como lo que tú dices, conversar. Vamos a conversar cómo aplico esto en espacios más bidireccionales. ¿Tiene sentido? Bienvenido y recibido. Ok. Thank you. De nada. Pedro dice, ¿cómo manejar preguntas que direccionan a mostrar debilidades de la empresa? Eso lo atendí. Yaritza dice, podemos responder que estamos en mejora continua y como organizaciones humanas reconocemos que es parte de la dinámica las debilidades y por tomarlas en cuenta siempre nuestras acciones van dirigidas a minimizarlas. Genial, Yaritza, eso está, pero bello. Mauricio dice, los mandamientos que me sugieren una estructura para la comunicación efectiva. Contenido, forma, oportunidad, proceso. Creo que está agrupando los mandamientos. Esto es muy Mauricio. Los aspectos de contenido y forma pareciera que tenemos la oportunidad de alcanzar una mayor potencialidad, especialmente en base a la efectiva elección del canal. Sí, el canal es muy importante y la persona es un canal. Hola Daniel, no, solo omites la información y le indicas que se está trabajando en lo mejor para ellos, no porque te lo pregunten debes indicar lo que no se debe. Estoy de acuerdo con Gatsby, lo único que no agregaría a Gatsby es lo mejor para ti, porque si sucede que la empresa en verdad no va a poder asumir la carga de toda la planilla, lo mejor para ellos no fue cuando lo despediste, si llega a suceder. Entonces, lo único que recomendaría es, yo tengo el compromiso de conseguir respuestas igual que tú, voy a seguir haciendo el trabajo y apenas las tengas las seguiré trayendo. No se va a ir contento y feliz, pero estás generando un compromiso y tú debes hacer tu trabajo, ¿no? De buscar la información. Por último, la oportunidad y el proceso alcanzan una mayor relevancia durante las contingencias y especialmente en las crisis, dado el contenido emocional que subyace en un emisor y un receptor. La misión la contextualizo en la prudencia, no en el temor o la vulnerabilidad, especialmente si se consustancia con el propósito de la entidad. Ok, Daniel me dijo thank you. Y Claudia dice, creo que también debe existir la misma coherencia de parte de los colaboradores. Me dice mucho el comportamiento de ellos también en estos momentos de crisis y me ha servido para tomar futuras decisiones. Claudia, lo que dices te hace muy valiente y dice mucho de tu estilo gerencial. Es cierto, en la crisis podemos aprender mucho más de los rasgos de personalidad y la forma de comportarse de nuestros colaboradores. Y nos permite tomar decisiones a futuro, que esto no tiene que llegar en un tono amenazante, sino saber en verdad cómo esta persona va a tener un impacto en el desarrollo organizacional, al yo verlo en una situación que nadie se esperaba y de muchísimo estrés y cambio. Sigo adelante. El número 6, no pierdas el control de la entrevista, no pierdas el control, estos mandamientos se conectan más arriba, si te aferras a tu línea discursiva, si no prometes más de lo que llevaste, mantienes el control de la entrevista. No utilices palabras vulgares ni conceptos excluyentes. Esto tiende mucho a suceder si pierdes el control de la entrevista, si dejas que se lleve, si pierdes el control, la línea discursiva que trajiste, e impacta en tu estado emocional al momento de llevar adelante la conversación, utilizando el término de Daniel, que es válido, o el comunicado o la entrevista, puede ser que emocionalmente pierdas el control y empiezas a utilizar palabras, tono o estilo que no son los más acertados. No te sientas obligado a responder,
No empieces una entrevista si no tienes un objetivo claro de comunicación. ¿Qué quiero lograr con este proceso? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? ¿Qué quiero obtener? ¿Qué quiero lograr al transmitir este mensaje? Más allá de decir cómo quiero que se sientan. No podemos controlar el entorno, podemos controlar lo que nosotros hacemos y la serie de acciones relacionadas con ello. Y por último, no empieces una entrevista si los mensajes que vas a comunicar no están concretos. Esto es un error muy común y lo vamos a ver más adelante. Aceptamos entrevistas, conversaciones en momentos de crisis cuando no tenemos claridad en la posición que vamos a fijar en el mensaje a transmitir. Hay mucha información que aún no tenemos. Hagamos el esfuerzo por no aceptar entrevistas o conversaciones cuando no tengamos claridad, pero también en tener prudencia en cuánto tiempo pasa entre yo tener la información e interactuar y responder las inquietudes de mis colaboradores, de mi equipo de trabajo, de la comunidad en general. Sigo adelante. Los 10 mandamientos de la comunicación en tiempos de crisis y los errores más comunes. 1. Desconocimiento de los perfiles gerenciales y el estilo de liderazgo que permitan anticipar su comportamiento y sistema de comunicación en procesos de crisis. Dicho esto en forma simple, si una organización ha analizado, tiene claridad en cuáles son los rasgos de personalidad y los patrones de comportamiento de su gente, que es algo que debería suceder por salud, a través del equipo de recursos humanos y de comunicación interna, y mezclo comunicación interna porque la comunicación interna podría impactar en las estrategias que nos da para comunicarnos mejor, sabiendo cuál es nuestro rasgo de personalidad y cómo reaccionamos ante situaciones de presión. Podemos anticipar cómo va a actuar, cómo va a transmitir el mensaje cada líder, cada gerente medio a su equipo de trabajo. Pero al tener desconocimiento de esto, sucede mucho que la empresa o la organización fija una posición, crea el comunicado, lo difunde a los líderes o gerentes medios, y ellos cuando lo transmiten lo dicen como ellos lo entendieron, como a ellos les afecta, como a ellos les duele. Entramos en todos los primeros mandamientos, se rompe por completo la regla de oro. Para mitigar esta situación es importante hacer los mayores contactos posibles de mentoría en la comunicación, dejando claro qué me podrían comunicar, qué respuestas tener si suceden cosas como, ante qué no acceder. No acceder no quiere decir te voy a decir no, sino no acceder ante esta presión, no dar respuestas innecesarias. La mentoría del comunicador o del equipo de comunicación al que levantar un mensaje es importante. Para pequeñas empresas, emprendedores, pymes, te establece tu posición. Ensaya esto frente al espejo, aunque a unos les causa gracia, ensáyalo, dilo muchas veces para que puedas drenar cómo te sientes al respecto. Busca a alguien con quien drenar esta información, con quien ensayar este mensaje que vas a comunicar. Si no tienes a nadie, ensáyalo muchas veces, hasta que lo puedas decir sin que esto te afecte o que te afecte lo menos posible. Esto a veces llega como si fuera una tontería, pero el reto del emprendedor, del microempresario, del pequeño y mediano empresario que no tiene todavía un equipo gigante a su alrededor, es que no tiene puntos de apoyo, objetivos para evaluar una posición que está tomando. Entonces, ten prudencia en lo que comunicas y ten prudencia también en saber que lo que comunicas va a llegar a otros seres humanos. Así que siempre va a sentirse personal, aunque el hecho sea objetivo y no tenga nada que ver con el otro. Número 2, el uso de la estrategia de omisión por reacción y sin alinearla con los códigos éticos y valores de la organización o con todos sus stakeholders. ¿Qué quiere decir eso? Que decido no decir algo porque nos da miedo, porque estoy reaccionando ante la situación, y no porque estratégicamente hemos decidido no dar esta información a ciertos públicos. Número 3, la falta de mentoría en la gestión de comunicación en cargos de gerencia media, lo comentábamos en el punto número 1. En el punto número 4, desconocer las inquietudes del equipo de trabajo. Esto tiene mucho que ver con el input o el comentario de Daniel. Desconocer las inquietudes del equipo de trabajo, proveedores o la comunidad como una forma de entrevista en un entorno informal. Hay que aplicar las mismas estrategias arriba. Es dejar claro cuáles son sus inquietudes, este primer comunicado cómo me permite medir el entorno y qué puedo percibir de ellos.
El punto número 5, siempre querer ser simpático, siempre caer bien, incluso en procesos de crisis decir algo que le cae bien a todo el mundo, utilizar frases que pueden sonar sarcásticas, excluyentes o graciosas para caer bien en medio de una situación de crisis. Las situaciones de contingencia, las situaciones de cambio, las situaciones de caos o de crisis, cada una con sus características específicas, deben ser comunicadas de manera objetiva y no necesariamente buscando generar simpatía con todos los públicos, que eso trae como consecuencia decir algo diferente a cada audiencia. Otros errores comunes son desconocer nuestra capacidad socioemocional, es decir, nuestras emociones, el control que tenemos sobre ellas al comunicar la noticia, cómo esto nos afecta, sea porque nos genera rabia, lo comunicamos con rabia, hacemos un exceso, un uso excesivo del poder, tiendo a transmitir las cosas con sarcasmo, tiendo a transmitir la comunicación poniendo la responsabilidad en otro, pues tiendo a poner la comunicación victimizándome, porque eso es así como me siento. Lo que vemos es lo que hay. Y una capacidad importante a desarrollar es aprender a ver el hecho con objetividad y transmitirlo de la misma manera al definir una posición y una estrategia al respecto. Número 7, este desconocimiento trae como consecuencia estamos hablando del desconocimiento de mi capacidad socioemocional, es decir, cómo yo manejo mis emociones ante la crisis. Puede generar fricción expresada en frustración, es decir, choques que tienen que ver con, digo las cosas con rabia, uso palabras excluyentes que lo mencionaba adelante, uso jerga o palabras vulgares, tengo descontrol en mis gestos, utilizo mucho el puño, utilizo mucho, aunque no lo crean, esto es una estrategia de exceso de poder en los gestos, gesticulo mucho, levanto el tono de voz o utilizo un tono de voz que puede caer como sarcasmo o como duda, utilizo mucho mi gesticulación facial para transmitir un mensaje adicional. Esto todo es parte del discurso y hay que tomarlo en cuenta. Si no tengo control de mis emociones, voy a utilizarlos consciente e inconscientemente. Número 8, el desconocimiento de la capacidad socioemocional y de mi capacidad para comunicar con propósito trae como consecuencia respuestas con información no acertada, es decir, no alineada con lo que acordamos, decir más de lo que acordamos, no saber decir no, sino sentirme comprometido a atender esa inquietud, a dar una respuesta, sentirme presionado y por ende salirme del hilo conductor. Hablemos del liderazgo y la comunicación en tiempos de crisis, pero para aquellos que tienen cargos de líder, de jefe, el dueño del negocio en medio de la crisis. Algo importante, todos somos líderes y todos somos seguidores. Para ser un buen líder tenemos que saber seguir. Seguir significa escuchar, observar con atención y querer ser parte de una meta en conjunto a alcanzar. Un líder es aquella persona que convierte una masa en una comunidad, en una organización, en un grupo de personas que reconocen que a pesar de su diversidad, eso es lo que los une en conjunto, valga la redundancia, para alcanzar una meta con la que todos se sienten identificados. Y esto es muy importante al momento de comunicar, respetando las jerarquías de poder, siendo el jefe o el dueño del negocio en medio de la crisis. ¿Alguien tiene algo que aportar o comunicar? Abran sus micrófonos antes de que avancemos un poquito más. Sigo. Las reglas de oro en este proceso. Lo que para ti es una crisis, muy probablemente no lo sea para el otro. Incluso en crisis que se han expandido o muy exacerbadas, que todo el mundo percibe como graves, no todo el mundo, incluso dentro de la organización, percibe la crisis de la misma manera. ¿Será que yo puedo mover esto para arriba? Yo creo que esto sucede aquí. Okay.
quería que vieran esta parte porque en la regla de oro de la comunicación en tiempos de crisis, entender el concepto de convención es muy importante. La convención en semiótica de la comunicación significa que diferentes áreas de la sociedad, de la comunidad, incluso de la organización, van a tener conceptos diferentes acerca de una misma situación. Convención significa cuando todos estamos de acuerdo, cuando todos convenimos en esa situación. Podemos todos identificarlos como crisis, pero todos la percibimos de manera diferente. Entonces, un reto del líder como comunicador en el momento de la crisis es entender que todos pueden percibir el impacto de esa crisis en yo, porque es lo primero que va a hacer nuestro cerebro, de manera distinta, y hay que tener la capacidad comunicacional para hacerles ver cómo esto, en lo que nos une, que es la organización o la empresa, cómo esto lo vamos a ver todos y tenemos que manejarlo, y cuáles serían los riesgos o los retos asociados. Y aquí vienen temas importantes como va a poder la empresa pagar todo su costo operativo, va a poder la empresa cumplir con sus responsabilidades, qué acciones va a emprender la empresa para poder atender las preguntas relacionadas con aquello que nos une. Voy a leer el chat. Mauricio dice, muchas de nuestras organizaciones le brindan, como debe ser, gran peso a la comunicación de quienes dirigen. Sucede, sin embargo, que las competencias no le acompañan suficientemente. Para ser emisores en vivo, ¿qué podemos hacer además de facilitarle el guión? ¿Cómo evitar la propensión a pecar? Tener un vocero. Sucede muchísimo, y esto es muy común en todas las organizaciones, especialmente en comunicación, en organizaciones medianas y grandes, sean nacionales o multinacionales, que quienes lideran el negocio tienen gran capacidad técnica o liderazgo interno para hacer que las cosas pasen, pero su capacidad para comunicar de manera con propósito, inspirar a otros, no todos tienen la capacidad de ser, para darle un calificativo, carismáticos. Esto se puede trabajar, se puede desarrollar y se pueden crear mensajes excelentes, muy bien hilados y ensayarlo lo más posible hasta llegar, incluso controlando la respiración, la entonación, graduando la voz. Pero en un proceso de crisis muy probablemente yo no estaba listo, ese líder no estaba listo o no ha terminado su mentoría o su coaching como comunicador para transmitir el mensaje. Así que el comunicado debe ir manejado por un vocero, una comunicación que se extiende por escrito, que llega a todos a través del intranet, o los mensajes que tengamos dentro de la organización, las pizarras o las carteleras, el presidente o el líder o la persona que vayamos a establecer como líder de la organización para transmitir el mensaje, da un mensaje específico, y luego existe un vocero que es designado abierta y directamente. El vocero de la organización ante esta situación de crisis es esta persona. Y esta persona debe tener las capacidades para transmitir de manera directa y cordial o contundente y objetiva la posición de la organización. De nuevo, esto solamente en temas de comunicados o difusión, pero cuando hablamos de negociaciones, de conversaciones más cercanas con nuestra gente, en proceso de crisis lo más importante es mantener al tanto y darle algunas estrategias pequeñas y accionables a cada uno de los líderes de la organización. Estos que están dentro de la planta y están hablando directamente con el equipo operativo de la planta, que son una gerencia media y que tienen que hablar con todos ellos y transmitirles el mensaje qué comunicación le voy a dar. Hagamos el esfuerzo desde el equipo de comunicación en darles el comunicado y decirles qué te podrían preguntar, dónde podría haber una barrera de comunicación, qué mensajes transmitir en esta situación y reforzarles cómo actuar en caso de que no sepan qué decir. No vamos siempre a poder controlarlo todo, no vamos siempre a poder garantizar que todos se comuniquen como quisiéramos o como dijimos, pero al moldear, al dar herramientas, ellos van a poder actuar de la forma más asertiva posible. Espero que esto haya atendido la inquietud, Mauricio. Solamente le escribe en el chat que lo leo. Continúo. La comunicación del líder, del jefe y del dueño en medio de la crisis. 1. Evalúa la situación como lo que es, y no me canso de repetir esto constantemente. Esto es una estrategia importantísima al manejar el sistema 1 y el 2 del cerebro, porque nuestro sistema 1, búscalo en internet cuando quieran, o investiguen un poquito, o como siempre voy a recomendar el libro de Daniel Kahneman, Pensamiento lento y pensamiento rápido, les
el sistema 1 tiende a generar cargas de emoción, a sacar conclusiones, a agregar conclusiones que pueden impactar en lo que me preocupa por el pasado, en lo que me preocupa por lo que anticipo al futuro, y estoy empezando a analizar situaciones que no han sucedido. Esto es genial si lo vamos a ver estratégicamente, es decir, analizar posibles situaciones o escenarios y definir qué tácticas aplicar si esto sucede. Pero si en verdad yo estoy constantemente pensando lo que pasó, lo que fui, lo que seré, cómo voy a quedar, va a tener un impacto emocional muy grande en mí, y no voy a poder comunicar de manera efectiva y con propósito la posición de la organización y las soluciones en las que estamos trabajando. Así que no agregues carga de emoción sobre lo que pierdes o perderías, sobre lo que pasaría, sobre lo que eres o lo que vas a hacer. Lo que ves es lo que hay. Número 2, aplica la reciprocidad sin exagerar el uso de tu poder, sin desconectarte de la realidad del otro y sin victimizarte. ¿Qué significa esto? El liderazgo con reciprocidad establece cargas de responsabilidad de ambos lados. Esta es mi responsabilidad como dueño del negocio, esta es mi responsabilidad como líder de la empresa, esta es la responsabilidad de la organización, y esta es tu rol y tus responsabilidades como colaborador o miembro del equipo. Debemos aceptar que el riesgo que asumimos ambos y por el cual trabajamos en conjunto es construir una organización juntos y alcanzar una meta. Asumimos riesgos en el entorno. Uno de los escenarios posibles en esos riesgos es, por ejemplo, que no podamos tener los recursos necesarios para pagar el talento de todos nuestros colaboradores. Uno de los riesgos que asumimos. Así que tengamos claridad en la reciprocidad, sin transmitir un mensaje diciendo yo también estoy sufriendo, en mi casa mi esposa está muy preocupada, yo como dueño de negocio tú no sabes cuánta gente me está llamando a cobrarme y yo no tengo para responderles. Como emprendedores, pequeña y mediana empresa, tendemos mucho a poner nuestra situación personal sobre la mesa en el proceso de negociación. O por el contrario, tendemos, sin importar el tamaño de la empresa, a exagerar nuestro poder, a decir, bueno, si no hacen esto, vamos a ver si les va a gustar tener o no trabajo, o deberían más bien dar gracias por lo que estamos haciendo por ustedes. Todas estas respuestas, todos estos comunicados solamente expresan cómo nos sentimos ante la situación, solamente expresan nuestra frustración, indistintamente de nuestro rasgo de personalidad y nuestro estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo tiene que ver con cómo yo interactúo con el entorno bajo una situación de emociones extremas. Puede ser de muchísima euforia o alegría, puede ser de muchísima presión, pero cómo reacciono ante eso. Les voy a dar un ejemplo que no viene mucho al caso, pero para que tengan una idea. El ex CEO, director ejecutivo de WeWork, tenía el estilo de cada vez que para él lograba algo positivo o sucedía algo en la empresa, negativo o positivo, su forma de manejar el equipo era hacer una celebración, una fiesta. Ese es su estilo de manejar un proceso de tensión. Entonces, como líderes, veamos lo que hay, pongamos un paso hacia atrás, analicemos los escenarios, enfrentemos el estado financiero, tomemos decisiones y primero trabajemos cómo nuestra emoción está reaccionando ante eso antes de transmitir el mensaje. Número 3, el hecho existe, fija posición y comunícalo. No lo disfraces, no hagas como si no sucede, no omitas o evites, no voy a utilizar la palabra omitir para evitar que esto se confunda con la estrategia de omisión, pero no hagas como si los emails que te están llegando no existieran, como si todos los mensajes que estás recibiendo de acreedores no existieran. Establece una posición, el hecho existe, esa situación en la que está sucediendo, asume la realidad, establece una posición sin extra victimizarte, sin trasladarle la responsabilidad del otro, establece la reciprocidad, hasta dónde llega tu responsabilidad, hasta dónde llega la mía, e incluso si me voy a pegar alguna ley para tomar acción. Voy a leer el chat. Muchas gracias a nuestras organizaciones, sí, dijo, excelente, muchas gracias, decía Mauricio. Ok. Número 4, si te da miedo, pena, rabia, tristeza, lo que sucede, trabaja esa emoción antes de comunicar el mensaje. Esto sobre todo para quienes tienen cargos en los que tienen que darle la cara a su equipo de trabajo, porque a veces nos toca dar noticias que no son las que más quisiéramos dar, no son para nada agradables o nos sentimos mal por la posición de nuestro equipo.
Trabaja esa emoción antes de transmitir el mensaje. Escribe, sé prudente al redactar el mensaje. Sé lo más humano y objetivo posible, aunque esto parezcan dos extremos que no se conectan. 5. Aprende a decir no sé, no puedo decirlo ahora, no tengo esa información, pero me comprometo en buscarla, estamos enfocados en tenerla, estamos desarrollando constantemente esta empresa y queremos tener la información para ti. Estuvo genial, por ejemplo, uno de los mensajes que escribieron aquí, creo que Gatsby redactó algo por ahí en el chat, que es como somos organizaciones después de todo hechas por humanos, que cometemos errores, pero estamos avanzando constantemente. Aprendamos a decir no tengo la respuesta, no prometas de más, no digas de más, porque eso te alcanza. Número 6, el silencio abre la puerta a las matrices de opinión externas, a las asunciones. Sé valiente y vulnerable a la vez y asume tu posición. Define tú qué van a decir de tu organización, qué van a decir de esta crisis, defínelo tú de manera prudente y asertiva, sin decir de más ni de menos. Pero el silencio puede ser una puerta abierta a los comentarios de pasillo, a los del entorno, a que tu competencia directa o indirecta asuma o diga o ponga una matriz de opinión en la calle. Número 7, encuentra un espacio o un ser humano para drenar lo que te afecta. Cuando digo espacio es porque sé que muchos, como líderes, como jefes, como gerentes en cargos de ejecutivos o de alta responsabilidad, o como emprendedores, muchas veces no cuentan con alguien con quien drenar o buscar un apoyo para encontrar una respuesta objetiva o lo más acertada posible a su situación. Te voy a dar una gran solución ante eso. Si no tienes a nadie, no tienes a un mentor, a un coach que ahora están de moda, escribe. El cerebro cambia por completo cuando nosotros empezamos a escribir sin agenda. Anota todo lo que está sucediendo, lo que sientes, lo que anticipas, lo que no va a suceder. Pon en papel, pero el ejercicio de escribir, actuar, una acción que el cerebro tiene que controlar, pensar y hacer al mismo tiempo. Y vas a conseguir una forma de controlar la emoción y buscar una estrategia objetiva para comunicar tu mensaje. Cuando te digo un espacio, eso es a lo que me refiero, un espacio donde puedas drenar tu situación. Esto sobre todo con los emprendedores. Si eres un emprendedor, un líder de equipo, una cabeza de familia en medio de la crisis, tú eres el más vulnerable. Entiendo muchísimo que para aquellos que tienen un cargo de liderazgo en la empresa, tienen que responderle a los públicos, son además cabeza de su familia, son quienes traen el sustento más fuerte o son el sustento total de la familia, otros dependen de ustedes. En este momento, en situaciones de crisis, son quienes se pueden sentir más presionados. Y al mismo tiempo, la tendencia humana es a querer seguir controlando, hacer a lo que estoy habituado, dar respuestas, resolver todo el tiempo. Busca un espacio para garantizar tu estabilidad mental o emocional. Porque si sucede lo peor, que puede pasar, es una opción, lo peor que temes, puede pasar, es una opción, mientras hayas trabajado tu situación emocional y tu fortaleza mental, vas a conseguir soluciones en el mediano o largo plazo, te vas a recuperar. Pero si no trabajas en fortalecer ese estado mental y emocional desde ya, constantemente, si no le das prioridad a eso, incluso si sucede lo peor, lo que más temes, va a ser más difícil que te levantes o te va a tomar más tiempo. Bueno, les puse ese mensaje ahí que les acabo de decir para todos los que tienen cargo de liderazgo y tienen una carga de responsabilidad familiar y personal directa. Si eres emprendedor, líder de un equipo, cabeza de familia, en crisis como esta, eres el más vulnerable. Prioriza tu estabilidad emocional y mental. Puede que sea que pase lo que más temes, pero saldrás airoso en el tiempo si tienes calma, visión estratégica y fortaleza mental. La comunicación del líder, del jefe en medio de la crisis. ¿Alguien tiene algo que acotar antes de que sigamos avanzando? Recuerden que están todos en silencio. Sigo. En la comunicación del líder y el jefe, el dueño de la crisis, del dueño en medio de la crisis, repaso esta lámina para decirles, para volver a entrar en la ecuación de oro. ¿Qué decimos? ¿A quién se lo decimos? ¿Cuándo lo decimos? ¿A través de qué lo decimos? ¿Y a quién se lo estamos diciendo?
A mí me gusta mucho redundar en a quién se lo decimos, porque sucede mucho, sobre todo si estamos como en el medio de la organización, que nos dan una directriz de comunicación y tenemos que decírsela a todo el mundo. Hay que analizar muy bien cómo aplicar las estrategias de comunicación desde lo que debo decir y cómo lo digo, lo que omito, en qué momento debo guardar en verdad silencio, voy a utilizar el silencio como estrategia, no voy a entrar en esta conversación, dependiendo de la audiencia con la que voy a interactuar. ¿Con qué audiencias voy a establecer estrategias de comunicación que tienen que ver con la difusión? ¿Con qué audiencias voy a establecer difusión? Y luego más abajo, en el embudo de la comunicación o de la interacción, voy a abrir espacios de comunicación, espacios de mentoría, espacios para encontrar un punto de acuerdo en la negociación o un punto de acuerdo para entender cómo nos afecta esto a todos y conseguir una solución. Saber qué decimos, qué mensaje queremos transmitir, no es lo mismo transmitírselo a diferentes audiencias. Si tú quieres explicar, un ejemplo, siempre utilizo este ejemplo y espero que llegue lo mejor posible para todos. Si tú quieres darle la receta de cómo hacer un pastel, una torta, un cake a alguien, y ese primer alguien tiene 45 años, pero también le quieres explicar la misma receta a un niño de 5 años, ¿utilizarías la misma forma de explicarlo? Espero que la respuesta de todos sea no. Dependiendo de a quién le vayamos a hablar, cambia la simplicidad o la complejidad, la cantidad de ejemplos o de datos que damos, la cantidad de información que damos y el espacio que utilizamos para transmitir el mensaje. O sea, porque se lo voy a transmitir a través de video, en vivo, voy a darle la cara, se lo voy a poner por escrito, voy a ponerles imágenes, infografías que les recuerdan de forma sencilla lo que le quiero transmitir o lo que quiero alcanzar. Quiero buscar estabilidad del negocio en este momento, debo contener que la crisis se crezca lo más posible, debo contenerla lo más posible y debo tomar decisiones que van a impactar en la cantidad de gente que contratamos, en lo que pagamos y cómo pagamos, en las responsabilidades que tenemos. Tenemos que puntualizar cada una de las áreas del negocio para definir cómo la vamos a comunicar, a quién, cuándo y cómo. El cuándo es muy importante porque tiene que ver con la norma de la pertinencia del mensaje. Sucede mucho que transmitimos un mensaje muy bien creado, y muy bien redactado y muy bien definido en el momento menos indicado. ¿Qué son momentos indicados? Estoy teniendo una discusión muy fuerte con alguien del equipo de trabajo, esa persona abiertamente, o mi equipo de trabajo hoy está obviamente, abiertamente desencajado o molesto. ¿Cómo puedo primero aplanar la situación, controlar la situación, los estados de ánimo para transmitir el mensaje? El momento, el cuándo es muy importante. Si es apenas sucedió la crisis, si transmití primero un mensaje introductorio diciendo sabemos que esto está sucediendo, estamos definiendo nuestra posición y las estrategias claves para dar una respuesta y tendremos una respuesta para todos o directrices para todos lo más pronto posible. El momento, el timing, la pertinencia es muy importante. Más allá, y complementa directamente lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Y revisar varias veces a quién le estoy transmitiendo el mensaje es muy importante. La cantidad de datos de información para controlar y gestionar una crisis que te va a pedir el dueño de la empresa, la junta directiva, los accionistas, el gobierno, la comunidad en general, tus colaboradores, incluso en tu casa, no es lo mismo, no es la misma. Y puede ser el mismo mensaje con datos ajustados a quién le vamos a hablar. Así que revisa varias veces a quién se lo decimos. Esto como tema general, para abrir la conversación acerca de la gestión de la comunicación en tiempos de crisis en las organizaciones, específicamente, sin importar el tamaño, pequeña o gran empresa, incluso si eres un emprendedor. Pero ¿qué pasa con la comunicación en el hogar? Sobre todo en la crisis desatada por el COVID-19. Una de las cosas más interesantes y lo que más ha impactado en el comportamiento humano es haber tenido que cambiar por completo las rutinas globales de cada una de las personas. ¿Cómo esto impacta en la forma como nos comunicamos, en la forma como actuamos, en la forma como interactuamos en el hogar, incluso en la forma como trabajamos? Porque podemos poner de manera
simple, entre comillas, que muchos han saltado al teletrabajo para poder mantenerse activos. Pero hay más de eso, hay más de la persona que yo soy dentro de la organización, cómo hablo, cómo interactúo, cómo dirijo a mi equipo, y la persona que soy en casa, el papá o la mamá o el hermano, el esposo o la esposa, cómo actúo, la forma como hablo, los chistes que hago, cómo esto impacta en la forma como trabajamos. Y al final es muy similar a la gestión de la comunicación en general. ¿Alguien tiene algo que comentar al respecto o cómo les ha ido trabajando, si algunos lo están haciendo trabajando desde casa? Hola, Hola, Isabel. Hola. ¿Cómo A mí, estás? bien, bien, gracias. Y gracias por compartir esta información tan valiosa. Y bueno, y la intervención de Daniel me pareció genial también. A mí también. Fíjate, yo esta semana pues afiancé más lo que es trabajo remoto. Y la comunicación con nuestros prospectos y clientes a través de ofreciéndoles respuestas o productos que pueden ser para ellos de interés, para apoyarnos en su teletrabajo, o les vamos a dar un webinar más adelante, ¿no? Pero definitivamente afortunada porque al estar en ciberseguridad, me permite utilizar las herramientas tecnológicas para comunicarme. Ahora necesito saber cómo comunicarme mejor en este tiempo de crisis. Me explico, pero por lo menos estamos un pasito hacia adelante porque nuestro receptor o la persona con quien nos comunicamos está acostumbrado a este formato. Exacto. Lo que hay es que sacarle el mejor provecho y no abrumarlo. Yo creo que todos estamos como abrumados recibiendo demasiadas propagandas de webinars, conéctate, no sé qué, creo que hay uno ya no está abriendo muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar mejor estas herramientas de comunicación para realmente llegar a ese target y lograr un resultado, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es muy agobiante la cantidad de información que estamos recibiendo. Una de las cosas que yo con mucho respeto digo, pero tomo total responsabilidad de mi posición sobre esto, es el uso de estos momentos para transmitirle la idea a todos aquellos que en algún momento quisieron emprender, que lo han considerado de manera digital, que este es tu momento para montar tu curso digital y tener control de tu vida. Mira, que un negocio no se saca así del sombrero. Pero y estamos todos en una situación, todos, una situación que puede ser de mucha fricción o abrumante, tomando la palabra que tú utilizaste, porque simplemente hemos cambiado por completo nuestros hábitos y nuestras rutinas. Es un momento para ser más humanos, para evaluar oportunidades, para evaluar cómo va a ser nuestro negocio el día después del coronavirus, qué va a suceder después, cómo yo pudiera ajustar mi modelo de negocio, mi estilo de comunicación, incluso como creo que fue Claudia, no recuerdo quién dio este mensaje que está muy acertado y muy estratégico. ¿Cómo se comporta mi equipo de trabajo en situaciones de muchísima crisis? ¿Cómo se comportan mis proveedores, mis aliados estratégicos? Nos permite tener una data a la que no nos exponemos todos los días. Esto es una oportunidad, pero como muchas oportunidades es duro. Y hay que tener estabilidad mental y emocional para manejarla lo mejor y más estratégica posible. Abriendo espacios de comunicación para escucharnos, para drenar, para poder encontrar soluciones y poder ver oportunidades, porque muchos no estamos viendo oportunidades, muchos estamos viendo solamente el túnel súper negro. Voy a leer lo que dice Argelis. Y no se puede captar todo a la vez, mucha información importante se pierde. Excelente la opinión de la señora Milagros. Creo que Darío levantó la mano. Darío, ¿nos quieres decir algo? Y Edwin, no sé si nos quieres decir algo, que ahora te vemos. Sí, Isa, gracias. Yo quería hacerte como dos preguntas, ¿no? La primera era,
al principio cuando estábamos hablando de los mandamientos, decíamos, ok, tengo que fijar una posición y comunicarla, ¿no? Pero bueno, supone que esa comunicación no debe ser de cierta forma inventada, sino muy concreta, muy precisa, no mentir y no caer en esas ambigüedades de hacer, dar información de más que de pronto pueda más bien empañar la situación. Entonces eso pareciera que me invita a reflexionar y pensar mucho antes de sacar un comunicado o decir las cosas. Pero la verdad es que también hablaste luego de que tenemos que ser responsables del tiempo en que yo tomo de decirte, no puedo decirte ahorita nada, no estoy preparado para responder todas tus preguntas, y el tiempo en el que ya he analizado todo y he fijado una posición. Entonces mi primera pregunta es, ¿tengo que en verdad saber todo y estar completamente claro de la situación para poder emitir un comunicado? No. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con un hecho que comentaste también anteriormente, relacionado con tener un canal y una comunicación constante. Ante estos momentos de crisis e incluso en momentos que de pronto no estamos frente a una contingencia, ¿qué tan frecuente o qué tan preciso o constante debe ser la comunicación, ¿no? ¿Debo tener una comunicación constante? ¿Debo fijar un día, una hora específica en la que me voy a comunicar? ¿Cómo funciona esto? Número uno, gracias Darío. Número uno, no tenemos que tener toda la información antes de establecer posición, sobre todo en situaciones como esta, la que estamos viviendo relacionadas al coronavirus. Es un hecho que está desarrollándose y nosotros no tenemos toda la data para poder fijar una posición definitiva. Es labor responsable y prudente y estratégica de la organización y de nosotros como dueños de negocio o líderes de la empresa, analizar constantemente lo que está sucediendo interna y externamente, ¿no? Darío, ¿quieres decir algo más? No, la segunda pregunta sobre la periodicidad con la que debo comunicar. Pedro, ahorita atiendo lo que dices para responderle a Darío. Así que sí tenemos que tomar primero una posición directa, tomando en cuenta lo que comentábamos al inicio. ¿Cuál es la situación de crisis? ¿Cómo contenerla de la manera más prudente? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Para reconocer las áreas más afectadas, si no todo el mundo trabaja Balance Scorecard en la parte estratégica del negocio, al menos un canvas, un modelo de negocio, y si no tienes nada de eso, al menos ten claridad, pon en papel, ok, ¿en qué consiste mi negocio? Gente, en proveedores digitales o presenciales, cómo funciona mi flujo de caja, a mí me pagan usualmente en cuántos días, en esta situación, en este momento cómo estoy, ¿quiénes son los más afectados por mi situación? ¿Son mis proveedores? ¿Es mi gente? ¿Soy yo directamente? ¿Qué posición voy a fijar? Pero el negocio tiene aristas en general, sin importar el tamaño de tu empresa, espero que mientras más grande y con más trayectoria vas a tener más claridad, debe haber más claridad de las aristas del negocio y cómo la crisis le afecta, pero si eres un emprendedor, pon en papel cómo funciona tu negocio y cómo financieramente te estás viendo afectado. Digo financieramente porque como es algo que podemos palpar, el cerebro humano tiene percibe mucha tensión por la cantidad de dinero que tengo para moverme. Y eso impacta directamente en cómo actuamos. Entonces, 1, no tenemos que tener todas las respuestas. 2, si tenemos que pasearnos por todos los componentes del negocio, sea porque trabajes con Balance, sea porque vas a analizar tu Canvas, tu modelo de negocio, o porque vas a poner en papel cómo funciona. Bueno, yo vendo este tipo de productos o servicios, me pagan en tantos días, esto es lo que tengo en el banco, y con esto esto es lo que me cuesta sostener el negocio mes a mes y mi vida. Eres un emprendedor que todavía no tiene eso estructurado, que sea esta crisis una oportunidad para formalizarte y buscar apoyo al respecto dentro de lo que puedas pagar, sea en términos de tiempo o dinero. Que quede ese paréntesis allí. Y luego, establecer una posición al respecto. Quienes se van a ver más afectados son mis proveedores, ¿qué les voy a decir? Sé directo, sé claro, sé honesto, sin generar... sin victimizarte y las características que definimos anteriormente. ¿Cada cuánto tiempo? En organizaciones
mientras más personas contratadas, mientras más global, mientras más presencia global tenga la empresa, el tiempo es pero directamente proporcional al impacto que pueda tener la crisis en la imagen, en la reputación del negocio. Entonces, una vez que la crisis impacta en el negocio o se establece una decisión del gobierno o impacta directamente en cómo mi equipo de trabajo está empezando a preguntar a recursos humanos o directamente a mí, tenemos que definir, empezar a analizar para fijar una posición. No dejes que supere la semana, que pasen semanas, un mes y todavía tú no has fijado una posición, es grave, porque se va agregando asociaciones al silencio de la empresa. Y dos, cada cuánto tiempo dar avances de cómo va la situación depende de la crisis. En crisis como esta, como la del COVID, en empresas transnacionales o multinacionales, lo más importante, si tu recurso de talento de gente es lo más importante para llevar adelante la operación, incluso en el futuro, establecer puntos de encuentro constantes con sus líderes directos. Esto tiene que venir de la presidencia hacia abajo. Ustedes tienen que reunirse todos los días o cada 2 días o constantemente con su equipo porque están trabajando a distancia, porque les van a decir personalmente lo que sucede. 2, debe crearse un espacio en la intranet para colocar los avances de la organización y cómo esto nos está afectando, qué decisiones van a suceder. Y si nuestra organización tiene algún impacto en la comunidad, definir los entes de periodísticos a quienes le vamos a enviar un comunicado y a quienes vamos a mantener al tanto. Para empresas más pequeñas, más locales, define de una vez la posición con tus proveedores o con tus empleados directos, saca tus cuentas, cómo esto afecta en tu desempeño y diles, llámalos, preséntate, ahorita no vas a poder visitarlos en la mayoría de los casos, pero llámalos o redacta un mensaje dejando claro cuál es tu posición y qué va a suceder en términos de negocios con ellos. Y darles un avance, no tiene que ser tan constante, tal vez en unas 3 semanas o al mes, a medida que el hecho se vaya desarrollando. En países latinos, incluso en Estados Unidos, no hay mucha claridad ahorita por parte del gobierno qué va a suceder, pero es una crisis total y global, y tomo responsabilidad de esto. Al estar todos afectados de alguna manera similar, va a traer como consecuencia en el mediano o largo plazo que los entes gubernamentales tomen decisiones respecto a qué apoyo económico van a dar. Más no es tal vez para todos no es el momento de decirlo. Y eso genera aún más estrés porque hay incertidumbre en el entorno. Entonces no digamos lo que no sabemos, digamos lo que sabemos. Si tu situación como un pequeña o mediana empresa o emprendedor o microempresario es que no puedes pagar, dilo abiertamente, no seas, por favor, cuidando las palabras y el tono, el estilo y el canal, pero di cuál es tu situación y cuando crees que podrías dar otra actualización, si no tienes idea de qué va a suceder en el futuro cercano. Leo el chat. Milagros dice, de acuerdo, muchas gracias. Luego dice, Pedro Manuel dice, ¿cómo mantener el equilibrio entre mi rol como gerente de hogar con el de gerente de empresa en este escenario que estoy en casa 24 horas y no morir el intento? Danos unos tips, por favor. Pedro, gracias por tocar eso porque era el siguiente punto antes de leer el mensaje de Mauricio. Hay que ser humano. Yo celebro muchísimo la estrategia que está aplicando la gente de Precision Drilling al trabajar muy de cerca con su gente a nivel mundial, al haber llevado todo su equipo de trabajo al entorno digital. Mantén una rutina. No permitas que esta situación impacte en la rutina que ya tenían. Aunque pueda ser estresante al principio, definir la hora en la que la hora en que nos levantamos, que los niños tengan los zapatos puestos, crea un calendario, si sea una hoja de papel gigante, o una ventana en la que escribes con Sharpie, o un rompecabezas que armas con un montón de hojas recicladas, escribe los horarios de la casa y las rutinas que vamos a seguir. Porque lo más estresante para todos, grandes y chicos, es la falta de método y de rutina para seguir adelante. Es muy importante mantener la rutina. 2, ser humano en este sentido. No hagamos el esfuerzo por presionar cosas que tal vez no están sucediendo inmediatamente, sino
dejarnos un espacio para interactuar con la familia, dejarnos un espacio para podernos enfocar. Y al trabajar online, ser lo más humano posible. Bueno, estoy trabajando desde la casa, puede ser que escuchen algunos ruidos que no tienen que ver con el entorno corporativo, algunos ladridos, algunos gritos, o incluso algunos sonidos que no saben de dónde salen, pero estoy en la casa y hago lo mayor posible por conectarme. Sé que este mensaje llega como, a veces puede llegar como increíble para algunos estilos de organización, pero hagan el esfuerzo por hacer cada vez más humanos y más susceptibles al líder y al equipo de trabajo con el que están interactuando. Estamos en una situación totalmente disruptiva para todos, no deberíamos hacer el esfuerzo por forzar el entorno corporativo dentro de la casa y viceversa. Buscar parámetros y estructuras lo más cercanas posible a nuestras rutinas cotidianas para que cuando vuelva la vida lo más normal posible, porque cosas que van a cambiar posiblemente para siempre, los niños especialmente no estén tan desasociados de su rutina, e incluso nosotros, con las horas de comida, con las horas de levantarse, con ponerse zapatos, así estén dentro de la casa, con peinarse, dediquemos un horario para eso y trabajemos la flexibilidad en la gestión de la gente. Pedro, espero que esto te sirva de algo. Leo a Claudia. Isabel, muchas gracias por eso. A todos los presentes, gracias por todos sus aportes. Me despido porque hablará el presidente en este momento en cadena nacional. Tienes razón, Claudia. Estamos atentos. Carla, me gustaría pedirte recomendaciones para dirigirse a un auditorio multicultural y diverso en el cual haya gente con distintas religiones, distintos países, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes niveles de formación. Pedro dice, gracias por tu respuesta. Carlos, los retos, las crisis globales como esta, nos ponen en una situación muy exigente para aquellos que trabajamos en entornos multiculturales. Tenemos que entender que esto nos afecta a todos, que la organización está analizando la mejor manera de contener la crisis y dar respuestas a todos que no vamos a tener, que comprendemos que todos van a tener, pueden tener necesidades distintas al cambiar el modelo de trabajo, porque es el espacio de la organización, y aquí cometo el error de asumir que tal vez tu empresa es multinacional y todos llegan a un espacio de trabajo a conectarse. Al todos estar en casa, pueden haber rutinas y formas de trabajar o comunicarse de manera diferente. Hagamos el esfuerzo por conseguir un punto de apoyo o un punto de encuentro medio. Carlos, si esto se trata de una empresa multinacional o tienes ayuda o gerencia media, primero trabaja tu gerencia media para poder entender y abrir espacio de comunicación lo más pequeño y cercano posible con tu gente que es multicultural, diversa, diferentes religiones, diferentes niveles socioeconómicos. Que ellos te sirvan de voceros y al mismo tiempo de captadores de la información para ir desarrollando mensajes, reglas, estructuras y directrices lo más acorde posibles para todos, pero dejando muy claro que a la organización y a esta audiencia multicultural que el reto más difícil es conseguir un punto de encuentro en medio de la diversidad, que celebramos estar todos unidos en esto, que debemos hacer todos un esfuerzo por controlar, por conseguir una solución y un espacio de trabajo o una solución acorde para todos, pero que va a implicar que todos demos un poco más de nosotros y sacrifiquemos algo más de nosotros. Hay que ser lo más claro y contundente posible y no vas a alcanzar la alegría y la aprobación de todos. Pero te abre la puerta a entender que todos tienen necesidades distintas, te abre la puerta a generar el hábito de escuchar a cada grupo, pero manteniendo el orden y el número de reglas y valores que nos unen como organización. Mariana Nava dice, gracias por esos tips, Isa. Salió privado, pero lo quería en público. Espero haberte atendido, Carlos. Isabel, esta charla la están grabando para verla nuevamente. Anaís va a quedar grabada y la vamos a subir en el espacio dedicado a compartir con todos herramientas y las inquietudes y las ideas que hemos recibido en nuestra comunidad de asesores y de aprendizaje acerca de cómo surfear mejor, utilizando las palabras de Darío, los retos que nos pone el COVID a nosotros. Leonel Roque dice, muchísimas gracias, donde podemos verla nuevamente, va a quedar grabada. Gracias por todos tus comentarios, dice Carlos. A todos, muchísimas gracias por entrar.
Todos estamos expuestos, todos estamos siendo vulnerables, todos reaccionamos de forma distinta, cada humano tiene maneras diferentes de comunicar y reaccionar. Controlemos la reacción. Y les dejo como Mayrobi dice saludos desde Ecuador. Hola Mayrobi, yo tengo grandes amigos en Ecuador. Conocí a alguien que quería mucho en un entrenamiento con Tony Robbins y somos muy amigos, se llama Leo, por cierto. Les dejo este mensaje para reflexionar. Controla lo que te sucede, no dejes que lo que sucede te controle a ti y sigamos adelante que juntos somos mejores. Esto va a pasar, pero controlemos la reacción. No necesitamos victimizarnos, necesitamos apoyarnos en otro y entender que esto va a pasar en algún momento y pensar a futuro. Pero no todo lo que deseamos va a suceder ahorita. Controla lo que te sucede y no dejes que lo que te sucede te controle a ti. Gracias por entrar. Abrazos a Panamá, que le debo tanto, a Colombia, a Ecuador, a quienes están en Estados Unidos. Juntos somos mejores. Gracias a todos. Esto va a quedar grabado. Nos vemos. Bye bye.